están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Hoy día, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer 1 Corintios, capítulo 14. Pero antes de empezar, necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más de estar más cerca a ti, Padre. Gracias por darnos una oportunidad más de seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por darnos una oportunidad más para poder hacer tu voluntad y para poder pedirte perdón, Padre. Perdón por nuestros pecados, por nuestros tropiezos, por nuestros desaciertos. Perdónanos, por favor, y guíanos con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, nuestras acciones y decisiones, para hacer siempre tu voluntad en cada cosa que hagamos, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, que entregó su vida por nosotros. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, ahora sí empezamos con la lectura de 1 Corintios, capítulo 14. Que el amor sea siempre para ustedes la más alta meta. Desde luego, pidan también los dones que da el Espíritu Santo, especialmente el don de profecía, que los capacitará para predicar el mensaje de Dios. Si tienes el don de hablar en lenguas que desconoces, le estarás hablando a Dios y no a tus semejantes, y ellos no te entenderán. Estarás hablando mediante el poder del Espíritu, pero el mensaje quedará oculto. El que profetiza, en cambio, proclama mensajes de Dios que edifican, exhortan y consuelan a los oyentes. Por lo tanto, la persona que habla en lenguas se ayuda a sí misma a crecer espiritualmente, pero el que profetiza, el que proclama mensajes de Dios, contribuye a que la iglesia crezca en santidad. Ojalá todos pudieran hablar en lenguas, pero preferiría que profetizaran, que predicaran, porque este es un don muy superior y mucho más útil que hablar en lenguas extrañas, a menos que después de hablar interpreten lo que estaban diciendo para que la iglesia se beneficie en algo. Porque díganme ustedes, hermanos, si voy y les hablo en lenguas que no entienden, ¿de qué les sirve? Pero si les digo con claridad lo que Dios me ha revelado, si les comunico lo que sé, lo que va a suceder y las grandes verdades de la palabra de Dios, si les estoy dando lo que les hace falta, lo que de veras les será útil. Aún los instrumentos musicales, la flauta o el arpa, digamos, ilustran con sus diferentes sonidos combinados la necesidad de hablar en un lenguaje claro, simple, familiar a los oyentes, en vez de hablar en lenguas extrañas. ¿Quién puede reconocer la melodía que la flauta está tocando si no se toca cada nota con claridad? Y si el trompetero del ejército no toca las notas que debe, ¿cómo sabrán los soldados que se les está ordenando marchar a la batalla? De la misma manera, si uno le habla a una persona en un idioma que no entiende, ¿cómo sabrá lo que se le está diciendo? Sería como hablarle al aire. En el mundo existen cientos de idiomas diferentes y supongo que cada uno es excelente para el que lo entiende. Sin embargo, si alguien me habla en uno de esos idiomas y no lo entiendo, yo seré extranjero para él y él lo será para mí. Si anhelan tanto tener alguno de los dones del Espíritu Santo, pídanle que les dé los mejores, los que de veras puedan ser útiles a la iglesia en general. Si alguien recibe el don de hablar en lenguas extrañas, ore para que el Señor le dé también el don de interpretar. Porque si uno ora en un idioma que no entiende, el Espíritu ora, pero uno no sabe lo que está diciendo. En un caso así, ¿qué debo hacer? Debo orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el Espíritu siempre que se entienda la alabanza que estoy elevando,
Porque si alabas y das gracias a Dios en otro idioma, ¿cómo podrán alabar a Dios contigo los que no entienden tus palabras? ¿Cómo podrán dar gracias si no saben lo que estás diciendo? Tu oración de acción de gracias podrá ser hermosa, pero no edificará a los presentes. Gracias a Dios, puedo hablar en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero cuando adoro en público prefiero hablar en 5 palabras que la gente pueda entender y que puedan serles de ayuda que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amados hermanos, no sean niños en cuanto a la comprensión de estas cosas. Sean niños en lo que malicia se refiere, pero maduros e inteligentes en la comprensión de asuntos como estos. Dicen las Escrituras que Dios enviaría hombres de otras tierras a hablar en idioma extraño a su pueblo, pero que ni aun así oirían. Así que, como ven, hablar en lenguas no beneficia a los hijos de Dios, aunque sirve para captar el interés de los incrédulos. En cambio, los cristianos necesitan la profecía, la predicación de las verdades de Dios, aunque para los incrédulos no signifique mucho. Aún así, si un incrédulo o alguien que no conoce estos dones llega a la iglesia y les oye hablar en lenguas extrañas, lo más probable es que piense que están locos. Pero si todos profetizan, aunque tales predicaciones sean mayormente para creyentes, y un incrédulo o un cristiano nuevo que no entiende estas cosas entra, se convencerá de que es pecador y sentirá remordimiento. Mientras escucha, sus más íntimos pensamientos saldrán a la luz y se postrará de rodillas a adorar a Dios y sabrá que Dios de veras está entre ustedes. Bien, hermanos míos, resumamos lo que vengo diciendo. Cuando se reúnan, unos canten, otros enseñen o comuniquen lo que Dios les haya revelado, o hablen en lenguas extrañas o interpreten lo que los otros dijeron en lenguas extrañas, pero que todo sirva para la edificación de la iglesia en el Señor. No más de 2, o cuando más 3 personas deben hablar en lengua extraña. Deben hacerlo por turno y alguien debe estar listo para interpretar lo que se está diciendo. Si no hay intérprete entre los presentes, no deben hablar en voz alta en el idioma desconocido. Hablen para sí mismos y para Dios, pero no públicamente. 2 o 3 pueden profetizar si tienen el don, pero háganlo mientras los demás escuchan. Si mientras uno está profetizando, otro recibe un mensaje del Señor, no debe interrumpir al que está hablando. Debe dejar que termine. De esta manera, los que tienen el don de profetizar podrán hablar uno tras otro, mientras los demás aprenden y se animan. Recuerden que los mensajeros de Dios deben tener la fuerza de voluntad suficiente para dominarse y esperar su turno. A Dios no le agradan los desórdenes ni las irregularidades. Le gusta la armonía, como la que reina en las demás iglesias. Las mujeres deben guardar silencio en los servicios. No deben entrar en las deliberaciones, porque están subordinadas a los hombres, como lo declaran las Escrituras. Si desean preguntar algo, pregúnteselo al esposo cuando lleguen a casa, porque no es correcto que las mujeres expresen sus opiniones en los servicios religiosos. ¿De acuerdo? Recuerden que ustedes no fueron los primeros en saber de Dios, ni son tampoco los únicos que saben de Él. Si no saben esto, están mal. Si alguno de ustedes tiene el don de profecía o cualquier otro don del Espíritu Santo, sabrá mejor que nadie que lo que estoy diciendo es mandamiento de Dios. Si alguno no está de acuerdo, ¿qué le vamos a hacer?
lo dejaremos en su ignorancia. Así que, hermano mío, procura ser profeta y expresar el mensaje de Dios con claridad meridiana. Y nunca digas que no se debe hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bien, amigos, hasta acá llegó nuestro capítulo del día de hoy. Cosas quizás un poco controversiales para muchas personas, pero recordemos que Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo y todo está lleno de muchas verdades. Que Dios los bendiga y que los llene de muchas bendiciones. Adiós.